total le di como 18.000 a 19.000 quetzales. ¿Cuánto fue lo que usted le entregó de dinero a la señora Rosenda para que ella le hiciera ese trámite? Hablamos de arriba de 35.000, fueron como cerca de 75.000 más o menos. La visa él me la había cotizado en 60.000 quetzales. Hay mucha información falsa. De hecho, estas estructuras son bien organizadas porque muchas veces tienen inclusive oficinas montadas. Alquilan por un mes, por una semana una oficina, la montan con mobiliario, inclusive hasta con anuncios. El migrante es muy importante para la economía, pero también el migrante debe ser muy importante para la sociedad. Son situaciones que uno debe velar por proteger los derechos también de ellos. Quiero ir el otro mes, me quiero intentar a volver a hacerlo, pero por la vía más difícil, ¿verdad? Ajá. Contactando un coyote. Exactamente. Los sueños muchas veces se convierten en pesadilla. Es lo que les ha ocurrido a cientos de guatemaltecos que van detrás de ese sueño americano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Expedientes. Hoy hablamos de las estafas, el lado oscuro de la migración. ¿Qué le parece si empezamos hablando de la historia de Francisco, un joven que lo único que quería era darle una mejor calidad de vida a su familia, pero en ese intento fue defraudado por personas inescrupulosas? Le dije, va, mejor sáqueme la visa, va. Sáqueme la visa porque sí es duro ir por tierra, va. Entonces le dije, va, está bien, mijo, pero yo quiero un adelanto de 25.000 quetzales, mijo. Tiene relación con ese tipo de migración que se da en grupos mucho más reducidos, sobre todo a través de coyotes. Un ejemplo fue lo que sucedió en Tamaulipas hace unos días. Cuando no hay certeza de alcanzar ese sueño, llegar a ese país, inclusive han perdido sus casas, fincas, terrenos. Viajamos a todos los estados. Viaje seguro, fácil y rápido. Llevamos años de trabajo. Nuestra experiencia hace la diferencia. Hace un año, Francisco escuchó un anuncio en una emisora de Quiché, en el cual ofrecían por 70.000 quetzales viajes a los Estados Unidos. Viajes con madres e hijos, rápido y seguro. Llevamos a menores de edad. En 5 días, entregamos a los Estados Unidos. Descansamos en hoteles. Utilizamos transporte particular desde Guatemala, México, hasta llegar a los Estados Unidos. Le ofrecieron llevárselo al estado de Texas en el menor tiempo posible. Como requisito, debía pagar un adelanto económico de 25.000 quetzales. Me dijeron que había un señor que era muy seguro de llevar a la gente para allá y le sacaba visa. Entonces yo contacté a ese señor y me dijo le pregunté cuánto me cobraba por llevarme, ¿verdad? Y él me dijo, mire, yo cobro 70.000 quetzales, ¿no? Y cómo es el viaje, cómo es todo. Le dije, me explicó. Llamó gente de México.
En el patio de la casa que alquila y con un nudo en la garganta nos cuenta su crisis económica y cómo fue víctima de una cruel estafa. Le dije, va, mejor sáqueme la visa, va. Sáqueme la visa porque sí es duro ir por tierra, va. Entonces le dije, va, está bien, me dijo, pero yo quiero un adelanto de 25,000 quetzales, para empezar los trámites, va, está bien. Me sacó el pasaporte y yo pagué por eso, más que todo. Saqué el pasaporte y me dijo, bueno, solo esperamos la fecha de la entrevista del consulado. Sin pensarlo, decidió vender su único patrimonio para pagar los 25,000 quetzales como parte del adelanto económico que el tramitador de visas solicitaba. La cantidad que tenía era de 40,000 quetzales por la venta de mi casa que tengo por allá por Quiché. Y yo vendí la casa y tenía ese dinero y mis cuñados, hablé con mis cuñados y me dijeron que sí me iban a echar la mano con el resto, ¿verdad? La pesadilla empezó cuando se dio cuenta que la documentación para el viaje nunca se completó. Ese día ya no llegó por la pandemia, ¿verdad? Cuando cayó la pandemia, se cerraron consulados, se cerraron aeropuertos, todo eso. Y entonces nos quedamos esperando, ¿verdad? Y cuando se levantaron todas las restricciones y todo eso, pues volvimos a contactar al señor. Nos dijo que el señor que daba las cartas de referencias de allá se había muerto de COVID, ¿verdad? Y yo le dije, mire, pues media vez no se hizo nada, ni siquiera miramos visa. Mejor devuélveme el dinero, ¿verdad? El tramitador, cuyo nombre desconocemos, lo engañó diciéndole que tenía contactos en migración, en la Embajada de los Estados Unidos y en la ONU. Pero nada de eso fue cierto. ¿En cuánto tiempo iban a tener su visa supuestamente? Supuestamente nos dio una fecha si no me recuerdo, era un 25 de agosto del año pasado. 25 de agosto y nosotros empezamos a hacer los trámites desde marzo. Nos empezamos a movernos, pero como a mediados de marzo cayó la pandemia y ya no se supo nada de todo, ¿verdad? Cuando ya él ya sentía más presión, empezaba a cambiar números, ya no contestaba. Lo íbamos a ir a ver en su casa porque nos dio la dirección donde vivía, fuimos a platicar con él en la casa porque, como le digo, él llamaba gente, ¿verdad? Gente que están allá en Estados Unidos que supuestamente él ya había llevado y él hacía las llamadas y contestaban la gente de allá y decía, mire, con él es bueno, que no sé qué, y él es seguro, él es confiable, para confiar en él, ¿verdad? Sí. En todo el tiempo, cuando yo le empecé a cobrar a él, yo le dije, mire, si no me paga, yo le hago una denuncia en el Ministerio Público y el que va a salir perjudicado aquí es usted, le digo. Con el paso de los días, nunca más le respondió las llamadas. El dinero que con esfuerzo reunió para pagarle lo dio por perdido. Perdió todo, su terreno, la casa y la esperanza de darle un mejor futuro a su esposa e hijos. Hay mucha gente que se iban en ese viaje en ese momento y también les debe también, ¿verdad? Que no les ha pagado. Y escuchamos rumores de que la gente también lo andan buscando y todo eso. Entonces ya el señor ya no sale ni a la calle ni nada. En la mayoría de las comunidades del departamento de Quiché, la pobreza y pobreza extrema han proliferado a tal grado que las familias sobreviven del día al día y esta ha sido la causa principal por lo cual muchas familias han intentado emigrar hacia los Estados Unidos. Francisco es oriundo de Chucojom, una comunidad en extrema pobreza del departamento de Quiché. Cuando era menor de edad, viajó a la ciudad de Guatemala en busca de una mejor calidad de vida, pero las condiciones económicas nunca mejoraron. ¿Para qué estado iba usted?
Está en el estado de Texas. Ajá. ¿Por qué decide usted migrar? Pues la verdad que aquí es algo difícil la situación, ¿verdad? Que tanto crimen, tanta extorsiones, uno no puede tener nada porque ya lo andan molestando ya. Y la verdad que como yo me quedé sin nada, sin casa, le digo yo a mi familia, pues si nos vamos, pues recuperamos nuestras casas, y hasta más, ¿verdad? Los estudios de nuestros hijos, que ellos tengan un mejor futuro que nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ni estudiamos ni nada, no tuvimos las oportunidades de estudiar, entonces, pero nosotros queremos lo mejor para ellos, ¿no? En las comunidades de Quiché es común ver a personas que prometen tramitar visas por 60 y 70 mil quetzales, un gran fraude. La mayoría de las víctimas son familiares de guatemaltecos que ya están en los Estados Unidos, pues los estafadores saben que ellos sí pueden conseguir el dinero que les piden, a veces cantidades elevadas para la pobreza extrema que se vive en estos pequeños poblados. Aquí pues estamos viendo que el empleo está muy poco bajo. Toda la comunidad se dedica especialmente al campo. Sí, toda la comunidad está dedicada en campo, pues, así trabajando así, piochas en salones y simplemente así trabajan simplemente. En la comunidad Chucojom, más de 200 familias sobreviven de la agricultura. Los servicios básicos son escasos, no hay trabajo, situación que obliga a sus habitantes a buscar el tan anhelado sueño americano. En nuestra comunidad pues cultivamos varias frutas, melocotones, manzana y ciruelas, aguacates. Pues nuestros productos que no salen del país, pues lo que aquí se queda. Entonces el costo que tenemos es que es muy bajo. Entonces lastimosamente nosotros sobrevivimos nada más de lo que producimos y nuestros productos no pasa, pues, o sea que no es exportable, pues. La hora del almuerzo para la familia. En la cocina solo hay media libra de arroz. Ella nos ha contado que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde lavando ropa ajena, y para lavar baños grandes ella gana entre 10 a 15 quetzales y con eso logra darle de comer a sus 3 hijos. Tiene 3 hijos y un menor de 11 años. Enciendo mi fuego, preparo mi café. Eso es lo que hago todos los días. Por el humo se pone negra mi casa, pero por ahora no la puedo arreglar. Nuestro sueño es tener una plancha para cocinar, pero no podemos ponerlo. Hay mucho humo. No enciende mi fuego. Cuando soplo, el humo entra por mis ojos. Por eso mejor me salgo porque no se aguanta. Es mucho. Un espacio muy pequeño es donde vive doña María. Aquí vive con su hijo de 11 años y su hijo de 16 años. Su hijo mayor se fue para la capital y él trabaja como vendedor ambulante, pero con todo esto de la pandemia también se vio severamente afectado en su economía. Por lo tanto, no tiene cómo enviarle recursos a su madre que está acá, pasando situaciones bien complicadas. A veces me duele el brazo, aquí mero. También me duele el hombro. Es muy cansado cuando regreso de trabajar. A pocos metros de esta humilde casa vive doña Tomasa, con 4 hijos y una situación económica que va en debacle. Narra lo difícil que es sobrevivir en una comunidad donde no hay empleos. Mi esposo gana 50 quetzales al día. Su esposo trabaja en el campo cosechando manzanas, pero cuenta que el trabajo es temporal. No nos alcanza los 50 quetzales. Con eso no compramos nada. En las condiciones difíciles de la comunidad, también conocimos a personas trabajadoras que han buscado la manera de sobrevivir. Estoy trabajando de este telar, que estamos fabricando corte. Y de eso estamos trabajando por el momento. Cuenta que la pandemia del COVID-19 golpeó su economía, pues las ventas disminuyeron. Yo lo estoy haciendo entrega en cada semana. Sí,
Saco mis dos cortes cada semana y así me están pagando por corte. No me están pagando por día. ¿Y usted ha buscado otro empleo, ha tratado de buscar algo más para poder sobrevivir y poder ayudarle a su familia? Sí, a veces me salgo del campo, pero así nada más. Ajá, porque no me queda de otro. Porque puedo buscar empleo en otros lugares, pero lastimosamente yo no tengo mucho estudio. Ajá, entonces es por eso que no puedo buscar un trabajo en alguna empresa o algo así. Paradójicamente, comunidades como estas se han convertido en minas de oro para los estafadores, que se aprovechan de la necesidad y de la desesperación de algunas personas. ¿Tú vas a volver a intentar? Pues eso estoy pensando. Quiero ir el otro mes, me quiero intentar a volver a hacerlo, pero por la vía más difícil, ¿verdad? Contactando un coyote. Exactamente. ¿Aún con el peligro que conlleva? Sí. Y a pesar de ser víctima de una estafa, Francisco continúa con su sueño. Esta vez tratará de ingresar a los Estados Unidos de mojado. Como le digo, yo me quedé sin nada aquí, sin casa. Entonces, yo lo que quiero es recuperar mi casa, darle un mejor estudio a mis hijos y eso es lo que más quiero. Y una idea que me dio mi cuñado que se acaba de ir, pues es viajar en tráiler, traslados en pipa y tiene que llegar a unas bodegas. De cada bodega los coyotes tienen que pagar para que la gente salga otra vez en camino, ¿verdad? A esta hora no sabemos cuántos kilómetros ha recorrido para cumplir su gran sueño. Lo que sí confirmamos es que su recorrido como migrante empezó hace 2 días. Primero Dios, y la verdad que hemos pedido mucho a Dios para que nos dé esa oportunidad y entregamos todo en la mano de Dios, ¿verdad? Según expertos en materia migratoria, todos los días cientos de guatemaltecos son estafados por personas inescrupulosas que prácticamente los dejan en la calle y en el peor de los casos, sin pasaporte y documentos de identificación. Este fue el caso de Carlos. A continuación, conozcamos la historia. Sobre todo tuvimos mucha migración guatemalteca, que es una migración en caravana silenciosa. Tenemos que dar a conocer también los riesgos y vulnerabilidades que corren nuestros hermanos guatemaltecos al perseguir un sueño que se les vuelve pesadilla en el tránsito. Expertos en materia de migración han detectado una nueva oleada de estafas. Los defraudadores aprovecharon la crisis económica que generó la pandemia y la propuesta de reformas migratorias del nuevo gobierno de los Estados Unidos para hacer promesas que son falsas. Primero hay que hacer la salvedad de que no debemos de creer todo lo que se publica, sobre todo en redes sociales. Hay mucha información falsa. Regularmente estas visas de trabajo temporal, que sí existen, sobre todo se brindan en el occidente del país, tienen redes ya establecidas de contactos. Y la idea es que ustedes puedan cotejar la información antes de que puedan soltar dinero o entregar dinero a estas redes, que muchas veces lo que hacen es generar fraudes y timar a la población que tiene serias necesidades de trabajo en el país. Y han habido quejas que muchas personas malintencionadas solo estafan en el patrimonio a nuestros hermanos cuando no tienen certeza de que ellos van a alcanzar ese sueño. Nosotros como institución estamos viendo la posibilidad de impulsar y hay buena voluntad por parte del organismo legislativo para que con ellos y de la mano se plantee una reforma al Código Penal y se establezca el delito de la usura migrante para evitar que ese tema afecte a las comunidades.
La mayoría de estafadores se hacen pasar por trabajadores del Estado o de la Embajada Americana. Utilizan las redes sociales para promocionarse y líneas directas de contactos. Así fue como Carlos conoció a las personas que le ofrecieron llevarle a sus 2 hijos a Estados Unidos por la elevada cantidad de 150,000 quetzales. Yo me contacté con esta señora Rosenda a través de las redes sociales, y fue como yo le tomé confianza a esta señora y empezamos a platicar y me dijo que ya había trabajado para la PNC y que ahorita ella estaba de baja, pero no sabía por cuál ella estaba de baja, sino que a través del tiempo me di cuenta que había estado también en una banda criminal. Carlos radica en los Estados Unidos desde hace 5 años. Yo viajé por acá y ellos se quedaron allá, pues, y fue como ella que aprovechó de mis hijos para poderlos estafar. La víctima narra que no solo lo estafaron, sino también se quedaron con los documentos originales de sus hijos, pasaporte y otros documentos. Primero nos pidieron anticipo de como 10,000 quetzales a cada persona para ya empezar a dar el trámite de la visa. Y fue como que le fue dando el dinero. ¿Cuánto fue lo que usted le entregó de dinero a la señora Rosenda para que ella le hiciera ese trámite? Fue como de 35,000 por persona, fueron, hablamos de arriba de 35,000, fueron como cerca de 75,000 más o menos, tanto supuesto. La imagen que usted ve en pantalla corresponde a la desarticulación de una estructura criminal conformada por agentes de la Policía Nacional Civil que en su momento se denominó Los Tumbe. Todos fueron capturados y enviados a prisión en 2015, incluyendo la señora Rosenda Mercedes Juárez Soto, la misma persona que según don Carlos lo estafó. Había una señora que lo acompañaba siempre, que llamaba, yo no me recuerdo que llamaba Beatriz, y la otra señora que ella estaba allá. Y en su momento también tengo los recibos de las cuentas donde se depositó al hijo y a otro señor y tengo audios de donde platico con mi hija. Que ahora se involucra también la SAT para poder salir uno de Guatemala para ingresar a Estados Unidos. Si querés, esperemos de aquí al martes a ver qué soluciona ella con lo de tu hermano para que tú ya le digas de una vez a tu papá. Lo único que yo le estoy diciendo a la licenciada y lo que le digo a usted es que nos devuelvan el dinero. Yo ya hablé con ella dice que es imposible, que no sé qué, que no sé cuántas. Yo le digo, oye, algo por escrito a ella para que se lo lleve a sus superiores y que ellos hagan lo que tengan que hacer. Ella no me conoce, yo soy buena persona, pero tampoco soy juguete ni de ella ni de ninguna otra persona. Pese a que existen estos audios, así como los recibos de los depósitos bancarios, la señora Rosenda Mercedes Juárez, quien actualmente cuenta con arresto domiciliar, niega dedicarse al trámite de visas americanas. Pero el problema que tengo es de que no tengo papeles para poderme ir. Y me indicaron que tal vez usted me podía ayudar para poderlos tramitar. Fíjese que no, yo no, por lo menos yo no conozco a nadie, pero ¿por qué no hace su cita en la embajada? Porque están dando cita, como hubo cambio de presidente, si no estoy mal, están apoyando con asilo, porque lo vi en una página de internet. De que usted tenía, no contactos, pero sí ayudaba a hacer este tipo de trámites, ¿verdad? A realizar el trámite de la solicitud de la visa. Yo nunca he ayudado a nadie a hacer esos trámites. Yo conocí a una persona que supuestamente los hacía, pero más bien ella me metió en problemas con la gente porque no sé qué pasó, que nunca me dio el trámite a cabalidad, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes empezaron a tener los primeros contactos con ella? Ahorita lleva exactamente 2 años. Desde hace 2 años ella ya no apareció, ya no les dio respuesta de nada. Ya no. Inclusive hay cobros de hasta $10,000 cuando no hay certeza de alcanzar ese sueño, llegar a ese país. Inclusive han perdido sus casas, fincas, terrenos, lotes, porque no hay ninguna sanción que pueda delimitar a estas personas que de manera dolosa realizan estas acciones. Se espera un cambio en el discurso por parte del presidente Biden que se ha tenido. Uno de esos cambios en el discurso tiene que ver, por ejemplo,
con las solicitudes de asilo. Ya se habló por parte del gobierno estadounidense cómo van a ser retomadas esas solicitudes de asilo y las personas que se encuentran en territorio mexicano y han solicitado esos espacios de asilo en Estados Unidos van a ser conocidas a un ritmo de 300 solicitudes diarias. Lo que hay que aclarar es que no estamos hablando, ya lo ha sostenido incluso en sus cuentas oficiales la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, no estamos hablando de una política de puertas abiertas para la migración irregular. Estamos hablando de que la migración que se pretende llevar a cabo por parte de las autoridades estadounidenses es una migración regular, ordenada, legal. El año pasado llegamos en diciembre a la cantidad de 11.000 millones de remesas. Sabemos que el migrante es muy importante para la economía, pero también el migrante debe ser muy importante para la sociedad. En nuestro país hay varias historias, casos de personas que fueron defraudadas por cantidades elevadas de dinero. Fue la situación que vivió Fernando, un joven que confió el trámite de su visa para viajar a los Estados Unidos, pero este documento nunca le fue entregado. Tenía la ilusión de conseguir una mejor calidad de vida en la Unión Americana, pero solo lo defraudaron. 3 años después, Fernando, a quien llamaremos así para resguardar su verdadera identidad, hace público su caso para alertar a la población. Pues la verdad a mí me hablaron sobre este señor, ¿verdad? Que es tramitador de visas, ¿verdad? Entonces me dijeron que él tramitaba las visas y me dieron el contacto. El supuesto gestor le pidió un adelanto de 6.500 quetzales para comenzar el trámite de la visa. Me comenzó a pedir una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Para comenzar el trámite más un impuesto, ¿verdad? Entonces le conseguimos el dinero porque él solo me dio cierto tiempo, aunque yo solo planeaba hacer eso, pero me dijo, mire, urge el dinero, entonces si quiere que esto comience a caminar, tenemos que conseguir de límite, tenemos una semana para conseguir los primeros 6.500. El hombre le ofreció el cielo y las estrellas, trámites en migración, entrevistas en la Embajada de los Estados Unidos, entre otros. O sea, cuando uno los contacta y todo, dice que hay un grupo que trabaja dentro de la embajada con ellos. Finalmente, ¿cuánto de dinero fue lo que usted le dio a esta persona? ¿Y cómo se llama la persona que lo estafó con la visa? Pues Hugo lo conoció, lo pensaron como don Hugo. Pues él me pidió, al principio me pidió 6.500 y al último me pidió otros 5.000, ¿verdad? Y de ahí hubieron unos inconvenientes donde él me pidió otros 7.500. Y yo se lo di, en total le di como 18.000 a 19.000 quetzales. ¿Y de ese dinero le ha devuelto algo? No. Del gestor, al que solo se le conoce como Hugo, no se sabe mucho. Fernando guarda una fotografía de él y recuerda que el día que contrató sus servicios, le dijo que además de ser tramitador de visas, trabajaba como catedrático universitario. Yo le dije que hiciera conciencia de que me volviera algo, pero no hay modo que me devuelva nada, solo me mantiene trasfechando, ¿verdad? Fecha tras fecha tras fecha y no ha llegado a soltarme pero ni 5 centavos. Y más que todo, el dinero que él me debe es lo que yo debo en un banco. Expedientes contactó vía telefónica al supuesto estafador de visas americanas para contratar sus servicios y conocer cómo funciona el lucrativo negocio. ¿Aló? Lo que escuchará a continuación es verdaderamente sorprendente. He intentado viajar a Estados Unidos o me la hagan algún problema cuando uno va a intentar llegar y lo regresa. No para nada. No para nada. Es primera vez que usted quiere hacer este trámite. Sí, exactamente, es primera vez que lo quiero hacer. ¿Qué edad tiene usted ahorita? Tengo 39 años.
39, ya. Y era casada. En ningún momento niega realizar el trámite. Al contrario, asegura que este mes reactivará el servicio, pues debido a la pandemia se cancelaron las citas para tramitar o renovar visas en la embajada americana. El asunto de tramitar una visa, primero es una visa B1, B2, es categoría negocios y turismo. Normalmente estas visas se las entregan a las personas por un promedio de 10 años, pero sí son visas múltiples, indefinidas, eso quiere decir que usted la puede renovar sin necesidad de ir a otra cita, sino que lo puede hacer por correo. La persona que va a la embajada, nosotros la enviamos por medio de una feria de negocios o un evento comercial, un asunto de capacitación en negocios. Todo se hace por medio de la sección comercial de la embajada. La persona se le prepara directamente para que pueda responder a las posibles preguntas en la cual la persona va a demostrar que sus intenciones son exclusivamente que va a viajar por asuntos de negocios. Confirma que trabaja junto a un grupo de personas que se dedican a realizar este tipo de trámites, cuyo valor es de 60,000 quetzales. El costo de esta visa es 60,000 quetzales, es lo que nosotros estamos cobrando por un trabajo de esto. Hay que dar un anticipo de 10,000 quetzales y el resto se da cuando la visa ya está, digamos, disponible. Aunque no se tiene una cifra exacta, se sabe que cientos de guatemaltecos han sido defraudados en su intento de emigrar. Sin embargo, las víctimas no se atreven a denunciar por temor a represalias, explicó el jefe de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público. Pero sí han habido. El asunto acá es que pues la delincuencia se aprovecha de la necesidad de las personas que al final de cuentas hacen un esfuerzo para poderse ir, aparentemente de forma legal, porque les ofrecen que les van a dar pues visas de trabajo. Dos mujeres y 2 hombres fueron capturados por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la investigación, estas personas integran una banda que se dedican a ofrecer visas falsas. Estas estructuras son bien organizadas porque muchas veces tienen inclusive oficinas montadas. Alquilan por un mes, por una semana una oficina, la montan con mobiliario, inclusive hasta con anuncios en redes sociales, pueden ser en medios de comunicación, ¿verdad? En donde ellos están ofreciendo sus servicios de conseguir visas para poder viajar. Los primeros indicios es que pidan adelanto de dinero. Eso es totalmente falso. Para que a uno le den una visa, pues ya sea de trabajo o sea de viaje, para viajar a los Estados Unidos, el trámite es personal. Nunca lo va a hacer a través de interpósita persona. Partiendo de ahí, cualquier persona que le llegue a ofrecer algún servicio de este tipo es un fraude. Deben de presentar la denuncia porque si no, estas personas van a seguir haciendo lo mismo con el resto de la población. No tengan miedo, por no ir al Ministerio Público no hay que dejar de poner denuncia. Ahora el Ministerio Público cuenta con la ventaja de poder poner la denuncia de forma electrónica. El artículo 263 del Código Penal establece que quien cometa el delito de estafa será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 10,000 quetzales. Gracias por continuar con nosotros, somos Expedientes, y para tener un panorama más amplio de lo que sucede en torno a las estafas migratorias, hoy nos acompaña en estudio el licenciado Julio Rivera Clavería, ex viceministro de Gobernación y experto en materia de seguridad. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carolina, es un gusto estar en el programa. Un saludo a todos los amigos que ven Expedientes. Licenciado, ¿qué le parece si empezamos hablando de cuáles son las principales estafas en materia migratoria? Yo creo que son múltiples, porque hoy se utilizan diversos recursos para poderlas ejecutar. Por ejemplo, se usan las redes sociales, por ejemplo, se usan los enganchadores a través de los coyotes, y que son los mecanismos que normalmente nosotros estamos más al tanto. A través de las redes sociales se va abriendo la posibilidad de que la gente
se comprometa con estructuras criminales sin darse cuenta de que efectivamente el gran objetivo al final es simplemente que sean estafados, porque hay que empezar por algo que es muy simple. El trámite de las visas ante cualquier embajada es personal. No puede usted delegarlo en ninguna oficina o en ninguna otra persona, a menos que sea menor de edad, en su madre o en su padre. Pero de otra manera es un trámite personal. Y es un trámite muy estricto. Es sumamente estricto, pero sobre todo es personal. Y por lo tanto, especialmente en la embajada norteamericana, es un mecanismo completamente diferente en el que no pueden este tipo de estructuras entrar a tramitar las visas. Una de las preguntas que tienen nuestros televidentes es, ¿se comete un delito tanto la persona que adquiere este servicio como los supuestos tramitadores? No. Lo que pasa es que lo que hay es un manipuleo de la voluntad. Por lo tanto, lo que se produce es una estafa por parte de estas estructuras criminales que manipulan la voluntad de sus víctimas para que efectivamente les den dinero a cambio de la promesa de una visa, lo cual desde luego a todas luces no es cierto. Pero la única persona que efectivamente produce un acto delictivo es aquel quien está haciendo el ofrecimiento. ¿Quiénes son las principales víctimas? Y sabemos que especialmente las víctimas se encuentran en lugares como San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá. Personas de escasos recursos que andan en busca de trabajo y una mejor oportunidad y que efectivamente de alguna manera también tienen parientes en los Estados Unidos y que creen que es muy fácil el poderse trasladar de acá para los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el problema, Carolina? El problema es que los guatemaltecos tienen que entender de que uno de los graves problemas que enfrentan es que primero pierden parte de su patrimonio. Segundo, en muchos de los casos se quedan endeudados con hipotecas o con créditos fiduciarios. Y en tercer lugar, normalmente pierden su dinero y pueden perder la vida de los hijos o de los parientes que deciden irse a Estados Unidos, porque el paso por México es muy complicado y ya lo hemos visto. Hay muchos ejemplos de que efectivamente pueden perder la vida o pueden parar en un hospital o dedicados a algún tipo de trabajo que no es nada honorable. Puede ser explotación sexual, puede ser pornografía, puede ser cualquier tipo de trabajo en el que estén involucradas estructuras criminales. Precisamente esa era la siguiente pregunta. Cuando hablamos de estafas migratorias, ¿hablamos de grupos bien estructurados y criminales? Sí. Los coyotes que operan en Guatemala tienen estructuras criminales, pero estas estructuras criminales están también relacionadas con estructuras criminales en México y con estructuras criminales en Estados Unidos. Por lo tanto, son nodos lo que existe, o sea, una cadena de países en lo que se persigue es que efectivamente esta persona pueda llegar a Estados Unidos. O en muchos de los casos, media vez usted ha hecho el pago, lo dejan a su suerte. Y ha sucedido, muchas personas han muerto en los desiertos, que es terrible el día, el calor es agobiante, es matador, y en la noche el frío. Por lo tanto, usted puede perder la vida porque usted no está acostumbrado a desenvolverse en un ambiente tan hostil como es el desierto. Y muchísimos migrantes han perdido la vida en esas áreas. Este tema es un tema silencioso porque lamentablemente cada vez hay guatemaltecos que son estafados o que son víctimas de los coyotes que los abandonan en su búsqueda de llegar al país norteamericano. Pero ¿qué pasa, licenciado, con estas personas específicamente? ¿Qué tienen que hacer para que no les suceda esto? Yo creo que primero lo que tenemos que hacer realmente es desarrollar el país, generar puestos de trabajo y una vida digna para los guatemaltecos con oportunidades para que la gente no emigre. Pero desde luego siempre va a haber un sector que piensa en el sueño americano y es lo más normal del mundo, o la reunificación familiar, porque muchos tienen parientes, papás o tíos o lo que sea en Estados Unidos y creen que la vida también allá es fácil. No es cierto, es complicada y difícil. Y lo más importante es hoy, Carolina, es entender que las fronteras de Estados Unidos están cerradas para los latinos, cerradas. Aunque crean que con la llegada del nuevo gobierno a Estados Unidos ya se abrieron las puertas, no es cierto. Eso no es cierto, están cerradas. Por lo tanto, mi consejo a los guatemaltecos es, por favor, no emigren.
Hace 2 días o 3 días se encontraron 201 migrantes, entre ellos cualquier cantidad de guatemaltecos que las autoridades mexicanas lograron detectar. A Dios gracias, porque esa gente pudo haber muerto. Estaban en manos del crimen organizado. Es correcto, en manos del crimen organizado. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos esta noche. Él es el licenciado Julio Rivera Clavería. Hacemos una pausa, en breve regresamos. Si 60,000 o 70,000 quetzales le parece un costo elevado para tramitar una visa, le comento que en el departamento de San Marcos, zona fronteriza con México, los coyotes o gestores cobran hasta 90,000 quetzales y las víctimas, principalmente personas de escasos recursos económicos, lo pagan con tal de pisar suelo norteamericano. Es nuestro compañero Joel Navarro quien hoy colabora con Expedientes para presentarle el siguiente informe. Según las estadísticas, el número de migrantes es menor, esto debido a la pandemia del coronavirus, pero aún así las personas no entienden, tienen que migrar. Esto lo hacen por necesidad de las condiciones de pobreza y extrema pobreza de la población que va en aumento, sin que tengan acciones para solucionar estas problemáticas. Informarles que San Marcos es un departamento donde tiene muchas fronteras, tanto las fronteras, por decirlo así, legales, como las fronteras que no son reconocidas por muchas personas. Entonces sabemos que las fronteras de Tecún-Umán, El Carmen, es la afluencia más fuerte de migrantes, pero no así. En estos últimos años muchos migrantes han descubierto otros lugares que son del altiplano de San Marcos, como el municipio de Tacaná, que tenemos conocimiento de 8 puntos ciegos. Tecún-Umán y Malacatán son los lugares de mayor tránsito de personas para ingresar al territorio mexicano. Sin embargo, para evadir el control policíaco, un alto porcentaje utiliza los pasos ciegos que se encuentran en los municipios de Tacaná, Sibinal, Tajumulco, Malacatán, Tecún-Umán y Ocós, donde los riesgos aumentan porque son rutas largas, desconocidas, solitarias y montañosas. Uno de ellos, que es el más fuerte, es el lugar del Cheguaté, un lugar de la esperanza, donde se colinda con Mazapa de Madero. Entonces es por eso que la mayoría de personas tratan de intentar cruzar esa frontera y llegar hasta donde su destino. Pero muchas veces en este lugar se encuentran tantos tropiezos y muchas cuestiones que se dan a causa de la migración irregular y al mismo tiempo por la delincuencia común más que todo. En el municipio de Ayutla se registran más robos, asaltos, secuestros y muertes por la existencia de las redes del crimen organizado y el narcotráfico, o bien estafas, extorsiones de los llamados coyotes. Allí, los viajeros son víctimas de engaños porque personas que les ofrecen un viaje seguro y por tratantes que los llevan a lugares donde son explotados laboral. Y en el caso de las mujeres, sexualmente en prostíbulos. La verdad, la migración ha afectado a muchas familias porque por el trabajo tienen que emigrar, pero lamentablemente hay muchos que se llaman celos coyotes que se los llevan, los dejan perdidos, han desaparecido mucha familia, ha dejado enlutado varias familias en vez de salir adelante y ahorita les están cobrando una excesiva cantidad de dinero porque están hablando de 65,000 y 95,000 para llevarlos. El incremento de la afluencia de migrantes hacia los Estados Unidos se atribuye a las reformas a la ley de migración que se discuten, las cuales reconocen la necesidad de trabajadores agrícolas en la construcción y las fábricas. Sin embargo, esa iniciativa no favorecerá a los guatemaltecos. Entonces, hay gente que también se ha quedado sin sus terrenos porque han empeñado sus terrenos para irse con el sueño de que allá van a lograr hacer algo y pagar, lo cual no es cierto, no los llevan, nomás los dejan perdidos y esto ha afectado bastante a muchas familias. También otra situación es los lugares trasiegos donde no se dan cuenta las autoridades.
exactamente los lugares trasiegos, ahí a veces se ponen de acuerdo ya con las bandas y dicen que nada más de repente les salieron, pero esto ya lo han hecho a propósito para despojar a las pobres gente que llevan. Ahí en Ocos, ¿cuáles son los lugares trasiegos? Ahí hay varios lugares porque tenemos una parte que se llama Limones y más arriba hay varias otras partes que ahí es donde hacen esos trasiegos también. Finalmente destacó la entrevistada que se necesita una campaña intensa de información en la región, especialmente en San Marcos, por ser el segundo departamento con mayor índice de población migrante, por lo que el Estado, las iglesias, las organizaciones y la sociedad civil deben unir esfuerzos para contrarrestar este flagelo. Trabaja con la pastoral social y se tienen muchos proyectos que se atienden en distintos municipios, tanto del altiplano como de la costa. Y nosotros desde Movilidad Humana tratamos de estar en muchos talleres de sensibilización, concientización en diferentes lugares como universidades, centros educativos, en colegios, donde se nos da la oportunidad y con grupos organizados en las parroquias. Y es por eso que también tenemos una comisión muy específica que es la Comisión Diocesana que trabaja a la par de nosotros, que son personas voluntarias de las parroquias, que ellos también tratan de llevar pequeños talleres en sus comunidades. Días antes se dio un caso en Tecún-Humán, en donde un supuesto coyote había estafado a 2 féminas, quienes les entregaron 7,000 quetzales para llevarlas a la frontera entre México y Estados Unidos, y las iba a dejar perdidas en este municipio. Realmente este tema de las personas que se dedican al tráfico de personas, consideramos que es lamentable que haya este tipo de organizaciones que lucran con la necesidad de las familias y que tienen un sistema de endeudar a las familias, y eso es grave porque al no llegar a su destino las personas pues contraen una deuda, pierden sus bienes, pierden su economía y creo que quedan más dañados que al inicio de la intención que tenían de emigrar. Fue un reportaje realizado en San Marcos por Joel Navarro. Emigrar es un derecho que todos tenemos, pero también claro que hay que hacerlo de una forma legal y ordenada, no confiar con personas inescrupulosas que lo único que buscan es lucrar con la necesidad o la desesperación de aquellas personas, especialmente familias en extrema pobreza que buscan mejores condiciones de vida en los Estados Unidos. Si hoy usted es víctima, lo recomendable es que ponga su denuncia y no lo haga solo por usted, hágalo por aquellas personas que puedan caer en manos de estas redes. De esta manera agradecemos la sintonía al programa Expedientes. Lo esperamos la próxima semana. Que descanse. Feliz noche.